Ok, y vamos a continuar estudiando el libro de Génesis en capítulo 11. Así que podemos ir al libro de Génesis, capítulo 11. Y si ustedes pueden ver ahí la presentación que yo tengo, en Génesis nosotros podemos ver cómo la rebelión del hombre continúa. Nosotros podemos ver cómo, a pesar de que Dios estaba haciendo cambios en la humanidad, vemos que hay algo que no cambia, y es que el corazón del hombre es rebelde y siempre está con el deseo de rebelarse contra Dios. Este pasaje de Génesis 11 es conocido como la Torre de Babel. Y lo que vamos a ver es que después del diluvio, Dios comienza a dar una nueva oportunidad a la humanidad por medio de Noé, por medio de sus hijos. El Señor empieza una nueva generación. El Señor limpió la tierra y dice: voy a poner hombres que son cristianos, que son salvos. ¿Para qué? Para que vuelvan a llenar la tierra, para que ellos se multipliquen y sigan a Dios. Y nosotros podríamos pensar que eso era lo que iba a pasar. Al ver que son hombres que son creyentes, la tendencia nuestra es pensar, bueno, se va a llenar la tierra de hombres que amen al Señor, se va a llenar de hombres que lo sirvan, de hombres que lo sigan. Pero vemos realmente cómo el pecado está al acecho, cómo el pecado está ahí a la puerta. El pecado solo está esperando una oportunidad para meterse en la vida del ser humano. Y nosotros vemos que Noé, aquel hombre que dice la palabra de Dios que fue varón justo, aquel hombre que caminó con Dios, aquel hombre que obedeció cuando toda una generación no obedecía, cae también en pecado. Y su pecado trae consecuencias graves. Y es lo que nosotros a veces se nos olvida, que el pecado daña y destruye y trae consecuencias grandes a nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que su pecado sirve también de tropiezo a su propio hijo, y su hijo peca también. Y vemos que eso abre la puerta a una nueva generación que no camina con Dios, sino que empieza a irse por la maldad. Y se van formando nuevas naciones que no aman a Dios, naciones que se apartan del Señor, naciones que viven en rebeldía y que se oponen constantemente al Señor, y que hasta la fecha muchas de estas naciones todavía son enemigas de Dios. Ahora, lo bonito de este pasaje también es que a pesar de que hay tanta maldad en el hombre, a pesar de que el hombre rechaza al Señor, vemos mostrada su gracia en este pasaje. ¿Y cómo la vemos? Que Dios da un camino de salvación, un camino por fe. Dios da una línea en los hombres por medio de Sem, por medio de Taré, hasta llegar a Abraham, y a Abraham se le hace la promesa de Cristo. ¿Y saben qué es lo bonito? Es ver que Dios sí tiene un plan, es ver que Dios sí da esperanza a la humanidad, porque si la humanidad dependiera de sí misma estaría perdida. Pero Dios cambia las cosas, y a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que no le buscamos, Dios tiene un plan de gracia para salvarnos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así que vamos a Génesis capítulo 11. Y yo titulé esa primera parte, la rebelión del hombre continúa, pero esta primera parte es la parte de la conspiración de los hombres contra Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Y si ustedes me acompañan a leer en Génesis 11 del 1 al 4, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, parecía que no era algo malo, parecía que ellos solo querían construir una ciudad. Pero ya vamos a ver un poco más. ¿Y qué dice al principio? Dice que el hombre estaba unido en un mismo idioma. Pero saben, ellos no estaban usando esa unidad, ese mismo idioma para alabar a Dios, para adorarlo, para seguirlo, sino que estaban usando esa unidad para rebelarse contra el Señor. El problema no era que ellos construyeran una ciudad, el problema no era que ellos construyeran una torre, sino que el problema radicaba en lo que había en su corazón. Era una muestra de rebelión hacia Dios,
era una muestra donde ellos querían ser exaltados. Ahora, si nosotros pensamos, después del diluvio, quedan estas 3 familias, 4 con la de Noé, y ellos hablaban un mismo idioma. El Señor había acabado con todo el resto, entonces vemos que ellos empiezan a transmitir ese idioma a sus generaciones, y ese es el idioma que hablaron. Pero si se fijan en el versículo 1, dice que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y la idea de una sola lengua es que ellos sí tenían un lenguaje en común, pero no solo tenían eso en común. La idea es que ellos estaban siendo guiados por un mismo propósito, por una misma ideología de pensamiento. Ellos tenían una misma causa en común. Y uno podría decir, pues qué bueno que estaban unidos. Pero el problema es para qué estaban unidos. Estaban unidos para rebelarse contra el Señor. Estaban unidos para engrandecerse ellos y querer hacerse un nombre. Ahora, ¿será que nosotros vemos a veces ese tipo de actitudes en las personas o en nosotros mismos? Que a veces nos unimos para hacer lo malo. Ustedes se han fijado que a veces hay comunidades, se unen en comunidades científicas y esas comunidades científicas llegan concluyendo, no, Dios no es real, nosotros confiamos en la ciencia. ¿No han visto que los hombres se unen en comunidades políticas también? ¿Para qué? Para engrandecerse, para ellos ser exaltados, para tener riqueza. ¿No han visto que los hombres también se vuelven a comunidades religiosas, falsas religiones? Religiones tales como la cienciología, que elevan a la ciencia y piensan, no creemos en Dios, creemos en la ciencia y descartamos la palabra de Dios. O aún cosas que nos enseñan en la universidad como la filosofía. La filosofía se centra en los pensamientos del hombre y valoran primero los pensamientos del hombre antes que los pensamientos de Dios. Y vemos cómo es común que el hombre se una, forme esas comunidades para rebelarse contra el Señor y para rebelarse contra su palabra. Ahora, si continuamos avanzando, dice que ellos estaban en la tierra de Sinar. Y la tierra de Sinar era un valle. Era un valle donde estaban, más o menos por acá, estaban rodeados de los 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Esta era una zona donde no había mucha tierra. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues cosían ladrillo. Pero en esta zona se edificaron varias ciudades importantes que vemos en la Biblia. Ciudades que después vemos que Dios trató con ellas muy fuertemente. Esas fueron ciudades como Babilonia, como Ur de los Caldeos, como Nínive. Y la Biblia nos dice quién empezó a estas grandes ciudades. Si me acompañan siempre ahí en Génesis, capítulo 10, versículo 6. Una hoja atrás. Y dice el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y nos menciona 4 hijos. Pero miren el versículo 8, y Cus dice engendró a Nimrod. O sea que Nimrod venía también de Cam. ¿Y quién fue Nimrod? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y saben, Nimrod fue el que dirigió esta rebelión, él fue el que se levantó contra Dios. Él es el primer ejemplo de un gobernante poderoso que busca forjar un imperio y que busca mostrar su grandeza. Y cuando ahí dice que él era valiente cazador delante del Señor, delante de Jehová, no es que él obedecía y que él caminaba con Dios, no, es todo lo contrario. Este hombre estaba centrado en la grandeza y Dios estaba pendiente de lo que él estaba haciendo, es la idea. Él estaba viendo cómo este hombre se engrandecía y cómo él levanta la rebelión después. Ahora, Sinar era una zona donde no había mucha roca. Así que vemos cómo el hombre tiende a hacer eso, usar sus capacidades, cualidades que Dios le ha dado para salir adelante. Y ellos vienen y toman el barro y empiezan a cocinar el barro y hacen los ladrillos. Y esta es una zona de petróleo todavía y ellos usaban el petróleo para pegar los ladrillos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos muestra? Que el hombre constantemente usa su inteligencia, su astucia para salir adelante.
Pero muchas veces usamos los talentos y los dones que Dios nos ha dado, no para glorificar a Dios, sino para engrandecernos nosotros. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Y lo que Dios quiere es que nosotros usemos nuestros talentos, nuestros dones para la gloria y la honra de Dios. Ahora, déjeme decirle lo que significa Babel o lo que ilustra Babel. Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de obedecer a Dios. Ilustra a un hombre que quiere vivir en independencia sin obedecer al Señor. Babel ilustra el corazón del hombre que continuamente se inclina hacia el mal. El hombre busca su propio camino y no quiere que Dios lo guíe, no quiere obedecer la palabra de Dios. El hombre quiere engrandecerse a sí mismo, quiere ser exaltado, busca el poder. ¿Y saben qué busca también el hombre? El hombre busca la seguridad material. Y eso es lo que nosotros vemos. El hombre se afana en trabajar, en hacer riqueza, porque ahí él se siente seguro, porque ahí él siente que tiene el control. Y eso es una lucha constante en nosotros, porque queremos tener el control de las cosas. Ahora, si nosotros continuamos viendo el propósito de la torre, ellos dicen, hagámonos un nombre. Y la idea es prestigio, hagámonos fama, que todos los demás nos puedan ver, nos puedan reconocer. Eso era lo que estaban buscando estos hombres. Y dice que ellos querían llegar al cielo. Y el deseo de llegar al cielo es lo que Eva hizo, que quería ser como Dios. ¿Por qué? Porque querían poder, querían ser exaltados, querían tener control y querían tener dominio. Y eso es lo que Babel representa. Ahora, a nosotros nos gusta tener el control de las cosas. Y cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, empezamos a renegar. ¿Y por qué Dios no me apoya? Y saben, el querer tener el control no es algo bueno. Muchas veces el querer tener el control muestra que hay orgullo en nuestro corazón, que no confiamos en el Señor, en lo que está haciendo, y que no confiamos a veces en delegar a otros que hagan las cosas. Pero la fe es totalmente contraria. La fe, ¿a qué nos lleva? A confiar en el Señor y a confiar que Él tiene control de nuestras vidas. Tener fe nos lleva a entender y a confiar de que Dios tiene un mayor control de lo que yo puedo tener. Hay muchas áreas en nuestra vida que yo no puedo controlar o que ninguno de nosotros puede controlar. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros tengamos fe, que Él tiene un plan. Y esa debe ser una conducta en nosotros, confiar completamente en Dios siempre. Ahora yo les digo, hermanos, si eres una de esas personas que quiere tener el control de todo, que quiere ser exaltado, hay que tener cuidado, porque muestra orgullo en nuestro corazón. Y yo lo que necesito entender es que los cristianos debemos tener una actitud diferente, una actitud de humildad, una actitud de sumisión. Ahora, Babel sugiere que los hombres estaban actuando en una independencia, sin sujeción. Y vemos que ellos querían persistir en hacer lo que estaban haciendo. Muchas veces así actuamos nosotros en nuestro corazón. Y dice que ellos querían hacerse uno solo. Y no era porque se amaban, no era porque estaban buscando el mismo propósito, miren que bien trabajan. Ahí dice que era que no querían ser esparcidos. Y esto sugiere que ellos realmente entendían que lo que estaban haciendo iba a traer consecuencias para ellos. Pero no les importaba. Ellos dicen, vamos a ser esparcidos, no importa, sigamos adelante. ¿Y será que a veces somos nosotros así? Sabemos que estamos pecando, sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, sabemos las consecuencias que van a venir a nuestra vida y no importa, yo sigo adelante. Pues déjenme decirles que eso es rebeldía en el corazón. Cuando nosotros persistimos en el pecado, cuando no obedecemos y no cambiamos, eso muestra que estamos siendo rebeldes. Entonces Babel es el ejemplo de una nación que confía en sí misma, que confía en su poderío y confía en su grandeza y en su propia capacidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? La palabra de Dios dice que el necio e insensato es aquel que rechaza a Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es la obediencia al Señor. En Proverbios 3, del 5 al 7, acompáñenme a buscarlo. Y ese es un pasaje que yo siempre estoy meditando porque nuestro corazón es engañoso.
Entonces yo siempre tengo ese pasaje en mente y es un pasaje que me gusta mucho. Y el segundo renglón del versículo 5, lo voy a empezar ahí y voy a volver al primer renglón. Proverbios 3:5 dice, y quiero que escuchen esto, y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a volver arriba. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué hace el sabio? El sabio se apoya en el Señor. El sabio no confía en sí mismo, sino que busca depender del Señor. ¿Qué hace el necio? Se aleja de Dios, rechaza su palabra y confía en su propia capacidad. Eso es lo que hace el necio. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no seamos necios, que lo busquemos. Somos necios cuando no venimos a su palabra. Somos necios cuando Él nos ha dicho que lo busquemos en comunión y no lo hacemos. Somos necios cuando dejamos de congregarnos. Somos necios cuando insistimos en el pecado. Eso es necedad del corazón. Ahora, yo quiero que vean que el hombre sigue teniendo la misma actitud. Esto de la Torre de Babel fue hace 3,000, 4,000 años, no estoy seguro, pero más o menos por ahí. Pero miren lo que el hombre continúa haciendo hoy. El hombre sigue pensando en las grandes metrópolis, el hombre sigue pensando en los grandes edificios. Esto es en Dubái, el edificio que ustedes tienen a su izquierda es el Burj Khalifa. Actualmente es el edificio más alto del mundo, tiene 830 metros de altura. Pero no se conforman con eso y ya está en diseño y en proceso de construcción el que está a su derecha. Esa es la torre Harbor Creek Tower, también en Dubái. Va a tener 1,100 metros de altura y va a costar $1 billón. Y eso es lo que el hombre sigue haciendo. Y eso es lo que las naciones hacen. Siguen compitiendo porque eso es un símbolo de poder. Eso es un símbolo de grandeza. Y saben, Dubái es una nación que está muy cerca de esa zona. Y son pueblos que no conocen a Dios y que se han rebelado contra el Señor también. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? No eran este tipo de edificios. Eran este otro tipo en aquella época. Eso es conocido como un zigurat. Y los zigurat eran hechos de barro o con ladrillo cocido. Y normalmente tenían una entrada principal, una rampa. Y tenían una rampa secundaria también. En medio, ellos tenían un templo, pero en la parte superior, si se fijan, ahí está en azul, en la parte de arriba, había una capilla, que normalmente esa capilla era usada para los sacrificios. Y ellos hacían sacrificios de animales, de aves, de pájaros, adoraban al sol y adoraban la creación. Y muchas veces hasta hacían sacrificios de humanos. ¿Será que se parece a nuestros días? ¿Será que hay naciones que siguen adorando animales, que siguen adorando la creación? Y aún dentro de la ciencia, los científicos maravillados con la creación, adorando, aunque no lo hacen como postrándose, pero están creyendo eso y adorando la ciencia. Pues esto sigue pasando y el hombre no ha cambiado. Así que nosotros necesitamos que Dios ponga su mano, que Dios intervenga para que nuestra mente cambie. Romanos 1:21 al 23 nos habla justamente de eso. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No sigue pasando eso? Hombres que se creen muy inteligentes, muy sabios, se vuelven necios y se alejan de Dios. Siguen adorando cosas que no tienen propósito. Ahora Babel es un símbolo constante de oposición a Dios. En Apocalipsis lo llama la gran ramera y el capítulo 18 de Apocalipsis hace mención que cuando venga el Señor va a ser destrucción. Y la idea de ahí, porque Babilonia ya fue destruida,
de aquella época. Pero la idea de Babilonia es que es un símbolo de abundancia, de ostentosidad, de riqueza, de inteligencia, de ciencia. ¿Qué es lo que en el hombre se centra? Cuando el Señor venga, eso es lo que va a encontrar. Naciones engrandecidas, corazones llenos e inflados por la ciencia, y lo vemos que ya está pasando. Ahora déjenme decirle, hermanos, no sean sabios en su propia opinión. No pongan su mirada en estas cosas, porque a veces caemos en ese error, en poner nuestra mirada en la grandeza, en la autoexaltación, en estas riquezas, y nos enfocamos en esas cosas. Los hijos de Dios debemos enfocarnos en el reino de Dios y vivir para honrar al Señor. Babel simboliza una nación que quería ser autónoma, que quería vivir sin depender de Dios. Babel representa una ciudad que está centrada en el hombre, que ponen al hombre sobre Dios. Y esa es la lucha. Vemos cómo las generaciones se autoexaltan y quieren estar sobre Dios y no quieren someterse al Señor. Vemos cómo el hombre constantemente se une para hacer lo malo, y eso es lo que Babel nos muestra. Y nosotros podemos ver cómo los hombres se unen, cómo se unen para hacer delitos, para el narcotráfico, para el crimen organizado, se unen para hacer el mal. Nosotros vemos cómo el hombre se une para organizar movimientos que van en contra de la palabra de Dios, que van a favor del aborto, que van a favor de la homosexualidad. Y aún vemos cómo las naciones se ponen de acuerdo también para querer prohibir que se predique el evangelio en países completos, o que se predique en las escuelas, o que se predique en las plazas públicas. Vemos cómo eso sigue. Ahora el Señor no lo agarra por sorpresa eso. Si vamos a Hechos 4:25, especialmente el versículo 26, Hechos capítulo 5, versículo 26. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué es lo que hacen las naciones? Se juntan. ¿Para qué? Para ir en contra de Cristo. Así que Babel representa una ciudad que no quería nada con Dios. Representa una ciudad que no quiere a Cristo, que no quiere que Cristo reine en sus vidas. Así que déjenme decirle, hermanos, nosotros debemos tener cuidado de ser cristianos, que no levantemos una torre de Babel en nuestros corazones, de ser cristianos que estemos llenos de rebeldía hacia el Señor, porque esa actitud no debe ser la forma en que vive un cristiano. Y a veces nosotros podemos decir, no, yo no estoy actuando con rebeldía, yo estoy viniendo, yo me estoy congregando. Pero yo creo que piense, ¿está obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Está realmente teniendo temor cuando peca? Porque eso es lo que Dios hace, Dios pone temor. Tengamos, hermanos, de no levantar a una torre de Babel porque estamos persiguiendo el éxito, porque estamos persiguiendo el prestigio, porque estamos persiguiendo la fama, las riquezas, la autoexaltación. Saben, eso es un obstáculo para que Cristo reine en nuestras vidas. Debemos perseguir al Señor siendo humildes y enfocándonos en el reino de Dios. Ahora, lo que vamos a ver, segundo punto, es cómo reacciona Dios, cómo interviene Dios al ver tanta oposición del hombre, al ver tanta rebeldía del hombre. Y volvamos a Génesis, capítulo 11, versículos del 5 al 9. Génesis 11, del 5 al 9 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y escuchen esto, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice, y ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad,
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué hace Dios ante la rebeldía del hombre? Dios interviene nuevamente con justicia, pero esta vez no los castiga enviando un diluvio, exterminándolos, sino que Él guarda su pacto. Él guarda lo que había prometido, que no los iba a volver a destruir. Pero dice que Él desciende, y la idea de descender es la idea que Él baja para ver lo que había en su corazón. Y la idea es que Dios examina lo más profundo, y es que Dios ve el corazón. Y Él miraba el desafío que habían en estos hombres, que dice, no desistirán de hacer lo que se han propuesto. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que a Dios realmente no le gusta la rebelión y que Dios realmente está enfocado en que nosotros veamos nuestro interior. Y eso es a lo que nos anima la Santa Cena, que examinemos cómo está nuestro corazón. Porque Dios no quiere una fachada, no quiere algo externo, Dios quiere un cambio interior. Ahora escuchaba un ejemplo de un pastor, una ilustración de un pastor de un niño. Este niño había estado en su casa y había estado lloviendo, pues él estaba enojado. Él estaba enojado porque no podía salir a jugar por la lluvia. Entonces, él empezó a ponerse bien inquieto, empezó a hacer desorden y su mamá le dijo, te voy a castigar. Y la mamá lo llevó a la otra habitación y lo hincó. Y le dijo, quédate ahí. Resulta que ella se fue a otra habitación y de repente escuchó un ruido. Y le dijo, Juanito, ¿te paraste? No, pero por dentro estoy parado. Y muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Tal vez exteriormente mostramos que estamos viviendo para Dios, pero por dentro estamos en rebeldía contra el Señor. No estamos obedeciendo, no lo estamos siguiendo. Así que Dios aborrece la rebeldía. ¿Y Dios qué hizo con esa rebeldía? Dios frenó la intención del hombre y Él confundió su idioma. La idea acá no solo es que Él cambió su lenguaje, sino que Dios cambió sus pensamientos para que tuvieran diversas ideas y no se centraran en una sola. Y eso no es difícil de ver hoy. Vemos cómo gente está enfocada en cuidar los animales, vemos cómo gente está enfocada solo en la ciencia, vemos cómo la gente está enfocada en muchas cosas. Y ahora el propósito de esto, Dios los dispersa para que el hombre no se haga daño a sí mismo. Porque por más que ellos se esforzaron, ellas jamás iban a poder alcanzar a ser como Dios. Jamás iban a poder alcanzar el cielo. El propósito de que Dios los disperse es guardarlos de sí mismo. Así que vean lo que Dios dice en cuanto a la rebelión. En 1 Samuel, por tiempo lo voy a leer de un solo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. En 1 Samuel 15:23, Dios dice que la rebelión es como la adivinación, como la idolatría, los compara de esa forma. O sea que Dios ve con desagrado, Dios aborrece la rebeldía. Así que como hijos de Dios, nosotros no debemos caracterizarnos por ser rebeldes. Los cristianos debemos ser personas que primeramente nos sujetemos al Señor, que nos sujetemos a la autoridad. Pero a veces si un policía nos para y no nos deja pasar, ¿qué hacemos? Empezamos a renegar. O a veces cuando hay autoridades en una institución y no vemos que hacen las cosas como nosotros esperamos que las hagan, empezamos a renegar y a cuestionar. Y aún renegamos de nuestros jefes, renegamos de nuestros padres y renegamos de nuestras autoridades en la iglesia. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía en el corazón. Entonces, como cristianos, nosotros debemos comportarnos con humildad, con obediencia, que nos debe caracterizar el arrepentimiento. Pero es interesante que ustedes vean, ¿qué hace el pecado? El pecado separa, el pecado divide. Dios advirtió a Israel de esto. Le dijo, si ustedes persisten en su pecado, si ustedes persisten en su maldad y no guardan mis palabras, yo los dispersaré. Pero si lo obedecen, yo los mantendré unidos. ¿Qué pasó con Israel? Pecó y Dios los dispersó. Pero vean el contraste, qué bonito es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Cristo y el Evangelio lo que hacen en la vida de una persona es que nos llevan a la unidad, nos llevan a una sola nación, a ser del reino de Dios.
sin importar de cuál nación las personas sean, lo que el Evangelio hace es que nos unifica, nos lleva a tener una misma mente y un mismo sentir. ¿Y con qué propósito? Con que juntos adoremos a Dios y no nos rebelemos contra Dios, sino que lo exaltemos y lo glorifiquemos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios en darnos el Evangelio para que el hombre no se pierda. El Evangelio nos lleva al amor. El propósito de la grandeza de Babilonia era sobreponerse sobre las otras naciones o pueblos. Pero el Cristo dice que nos humillemos, que nos amemos los unos a otros y sobre todo que lo exaltemos. Así que el deseo de Dios no es que vivamos en rebeldía. El deseo de Dios es que nosotros vivamos en amor y vivamos en obediencia al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, lo bonito es ver que Dios tiene gracia y misericordia de nosotros. Y hay 3 puntos ahí que quiero que vean. Y en esta última parte del pasaje, lo que está describiendo solo es la genealogía y lo divide en 2. En realidad es una sola, pero lo divide en 2. En la de Sem y después Taré. La de Sem llega hasta Taré y la de Taré muestra a Abraham y que a Abraham se le hace la promesa de Cristo. Por eso no lo vamos a leer, pero lo pueden leer ustedes en casa. Pero esa es la idea, nos muestra el propósito, que al ver Dios que el hombre no puede alcanzar a Dios, pues Dios da una salida para que el hombre sí pueda tener una relación con Dios. Entonces miren la gracia de Dios primero en que Dios no destruye a aquellos que se rebelan contra Él. No los destruyó, los esparció, los separó. ¿Y cuál es la idea? Darles tiempo que se arrepientan. Y hoy en día es lo mismo, hay tanta gente afuera que está rebelada contra Dios, que se opone a Dios, que no quiere seguir a Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Que Dios ha dado este tiempo para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no ha mandado juicio de destrucción contra todos aquellos que no lo han reconocido? Por lo mismo que dice este pasaje. Porque Él quiere que todos se arrepientan. Porque Él quiere que todos se vuelvan a Él. Porque Él quiere perdonarlos. Y eso nos muestra cómo es el corazón de Dios y cómo debe ser nuestro corazón hacia los perdidos. Debemos amar a las personas. Así que mi amigo y mi hermano, si hay rebelión en tu corazón, si has sido rebelde contra el Señor, lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento en tu vida. Él quiere perdonarte. Él quiere que te vuelvas a Él. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Ahora, el otro punto es que Dios es fiel a su plan y a sus promesas. Y a pesar de ver tanta maldad, tanta rebeldía, Él se mantiene firme. Y eso nos muestra cómo es el carácter de Dios. Y eso nos muestra que podemos confiar 100% en el Señor. Y por último, el Señor muestra el camino a la tierra prometida. Y nuevamente volvamos a Génesis, solo viendo los últimos 2 versículos. 31 y 32. Y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de sus hijos, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir, ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces Dios en esta porción nos muestra su gracia. Dios sabe que nuestro corazón es rebelde. Dios sabe que no lo buscamos. Dios sabe que nos queremos alejar. ¿Qué hace en su gracia? Da un plan de salvación por gracia. Da un camino que nos lleve hacia Cristo. No por fe, no por obras, sino que por fe. Es que vivamos por fe. Eso es lo que nos muestra. Nos muestra que ahora nosotros podemos ser ciudadanos del reino por medio de Cristo y nos lleva a la salvación por obra del Señor y por gracia del Señor. Y para terminar, hay algunos puntos ahí. Y acompáñenme a leerlos. La rebeldía es algo que Dios aborrece. Como cristianos nosotros debemos despojarnos de toda rebelión de nuestro corazón. Debemos tener cuidado
de no ser cristianos que levantemos torres de Babel en nuestro interior. Debemos ser cristianos que no debemos ser cristianos que estemos llenos de rebeldía, sino que estemos entregados al Señor. Así que como hijos de Dios, dice, nos debe caracterizar un espíritu manso, obediente al Señor. Nos debe caracterizar la humildad y la sumisión. Eso es lo que Dios quiere en nuestros corazones, humildad y sumisión. Cristo y el Evangelio en nuestras vidas nos lleva a ser parte de una gran nación, del reino de Dios. El Evangelio nos unifica, el Evangelio une al griego, al judío, une a todos los hombres. El Evangelio nos lleva a tener un mismo sentir, nos lleva a tener amor, nos lleva a tener un mismo pensamiento, pero nos lleva a adorar a Dios juntos, que ese es el propósito. Y por último, podemos confiar en la gracia de Dios, podemos confiar en sus promesas, ya que Él es paciente y Él no destruye inmediatamente a los que se rebelan, sino que Él espera que todos se arrepientan. Así que Dios mismo nos conduce a Cristo, al Salvador, aun cuando hemos sido rebeldes, aun cuando lo hemos rechazado, aun cuando lo hemos buscado. Él quiere perdonarnos, Él quiere que nos acerquemos a su trono con confianza. Vamos a orar.